Hola amigos, con un capítulo más de Mío Podcast. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Y nuevamente tenemos a nuestro amigo y compañero Eric Vázquez, licenciado urbanista especializado. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante para todos nosotros, porque tiene mucho que ver con nuestro gremio. Y vamos a hablar de cómo debemos proteger a los inmobiliarios o las inmobiliarias y cuáles son las medidas que debemos que tener en cuanto al derecho inmobiliario. Bienvenido, Eric. Es un placer tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias, arquitecta Alba. Un gusto estar de nuevo con ustedes, de compartir de nuevo esta mesa contigo. Gracias. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Gracias. Pues platícanos. Ahora sí que el micrófono es tuyo, la audiencia es tuya. Muchas gracias. Enamóranos del derecho inmobiliario. Pues en la última ocasión tuvimos oportunidad de platicar en términos generales qué es esto del desarrollo urbanístico, más o menos de dónde viene, cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? Ahora sí, aterrizando un poco, bueno, pues nos tendremos que centrar un poco más en el tema de los desarrolladores, también de los adquirentes, también de toda la gente en torno al mundo inmobiliario, ¿no? Que comercializa, distribuye y es el punto de contacto entre el desarrollador y el usuario final. Entonces, pues primero que nada, como todo el mundo sabe y lo ha visto, y si no aquí les damos un poco de detalle en eso, pues el tema del desarrollo urbano en cuanto a la ejecución del desarrollo inmobiliario, pues es un gran negocio, ¿no? Es un negocio muy noble, es un negocio muy importante, pues es proveer a la ciudad de elementos recientes, modernos, actuales, con buenas características. Entonces está toda esta parte que usted nos podrá decir más como arquitecta o buscar un buen diseño, pero también hacerlo funcional. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es la complicación? ¿Dónde es la parte donde esta parte tan hermosa de embellecer la ciudad pues se torna un tanto jurídico problemático, ¿no? Y es que, como lo comentamos la ocasión pasada, el tema del desarrollo urbano se ha visto con dos problemas esencialmente, ¿no? Uno, que es correcto, tema de regulación, pero la realidad es que la regulación es cada vez más estricta, cada vez más compleja. Ya no basta con uno nada más tomar el código y requerimientos y leyes, sino que es un conglomerado de códigos, leyes, reglamentos, circulares, es decir, las obligaciones, normas oficiales mexicanas, las obligaciones en torno a quien quiere ejecutar un desarrollo o incluso comercializar ya no están en un simple código, sino que se necesita un conocimiento general, amplio y sintetizar toda esa información, ¿no? Entonces, pues esa es la primera parte, que ahorita entramos un poco más en detalle, y la segunda es pues el tema del ataque que está recibiendo el tema de los desarrollos, ¿no? Hay ya actualmente una moda, un colectivo, una situación donde son objetos de ataque y malamente un tanto los tribunales parece ser en sus criterios están un poco más del lado de quienes están en contra del desarrollo que a favor del desarrollo, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no mencionas así como tal? Yo entiendo que es un impacto y el primer que va a impactar pues es el desarrollador, pero ¿por qué crees que hay esa opinión? Sí, realmente esta manifestación viene no solo de nosotros como abogados, sino el sentir de nuestros clientes desarrolladores, ¿no? Donde al final un desarrollador, bueno, pues evidentemente pues es la ilusión de su empresa, de quien ya es una empresa grande constituida, de trascender, de impactar socialmente, de quien va empezando en su empresa, tiene un desarrollo 2, 3 y quiere también dejar una huella, quiere crecer su negocio y también tener un nombre, y quien decide iniciar un desarrollo, ¿no? Es un arquitecto, un ingeniero, unos inversionistas y quieren empezar con eso. Y el sentimiento actual general es como si fueran delincuentes, ¿no? Es
Bueno, es que conceptualmente hablando, la gente, la percepción que yo tengo de las personas es que siempre creen que el gobierno por dinero va a favorecer, bueno, estamos entre amigos, por ciertas circunstancias de negocios que hacen, va a favorecer a los fraccionadores, cuando en la realidad quienes son ahorita en este momento muy atacados son los fraccionadores. Correcto, sí. La verdad es, haciendo honor a la verdad, hubo una época donde los desarrolladores eran muy favorecidos, ¿no? También, ¿qué tuvo como consecuencia? Pues, como naturalmente sucede en la sociedad y más en México, pues es como una especie de péndulo, ¿no? Nos fuimos de una etapa de mucha protección, de mucho consentirlos, a una etapa de estricta regulación, y entonces el primer impacto, tú te acercas al ayuntamiento y para conseguir los permisos, está bien que se cumpla la norma, pero hay una cierta resistencia, ¿no? Y donde realmente viene el mayor impacto es en tribunales, ¿no? Donde ya te someten a un escrutinio como si estar haciendo un desarrollo urbano fuera algo que llevas una categoría sospechosa, así se le conoce en el derecho, donde te someten a un escrutinio muy estricto con lupa de que no vayas a afectar a nadie, ¿no? Cuando en realidad debería ser un análisis objetivo, real, de cumples, no cumples, pero no ese escrutinio tan estricto. ¿No tiene que ver con que cada vez tenemos menos territorio que podamos urbanizar? Que cada vez hay menos terreno, ¿no tiene que ver con eso? Sí, es un tema muy importante, como lo comentábamos la ocasión pasada, este derecho a la ciudad, que es sí hay que optimizar, sí hay que construir, pero también hay que darle infraestructura alrededor. Un problema, creo yo, es que se tiene arraigada esa idea que muchos pisos o más edificios o más desarrollos es más problema. Y la realidad no es eso, ¿no? O sea, el índice de edificación probablemente pueda ser bajo. No habría problema en que una torre, en lugar que sea de 10 pisos, sea de 30 pisos, y además sería bueno para la ciudad, ¿no? Le daría una mejor imagen. El tema está en cuidar que se garanticen las cuestiones de infraestructura. Es decir, hay que dar vialidades para que puedan desahogarse. Oye, como dices, es que están los terrenos que están, pues ya están las vialidades. Bueno, hay que ver las maneras entre gobierno, entre desarrolladores y entre población para generar todas esas cuestiones y garantizarlas, ¿no? Entonces, el problema no es que haya pocos terrenos, porque al final la ciudad es grande aunque esté concentrada. El problema es la distribución, la organización. Lo que nosotros debemos atender y colaborar de este lado, nosotros como abogados, ustedes como asociación que se preocupan de todo el tema inmobiliario, y los desarrolladores y el gobierno, ¿cuáles son los mecanismos para hacer esto más eficiente? Y la respuesta sin duda no está en construir menos pisos o en prohibir desarrollos, sino en hacer esto compatible con los temas de la infraestructura, que al final pues es calidad de vida, ¿no? Es correcto. Para el usuario, para el que pasa, para el visitante, realmente el hacernos una ciudad realmente funcional. Sí. Bueno, pues dinos cómo llegamos a eso. Definitivamente el hecho de que haya menos terrenos nos ha venido o nos ha forzado, yo no lo vería tanto como forzado, sino más bien nos ha dirigido a tener una construcción vertical. ¿Y por qué Andares es lo que soy? ¿No? ¿Por qué tienen esas grandes torres verticales y ese tipo de cosas? ¿No? Entonces sí, yo creo que ese es el camino, creo que debemos continuar por ese camino de verticalidad, pero dinos cómo proteger esos intereses inmobiliarios. Sí, aquí habría creo que dos partes, ¿no? Uno como desarrollador y otro como adquirente, pero en términos generales, tratándose de un desarrollo, ¿qué es lo que se requiere? Un due diligence en tema urbano inmobiliario, ¿no? Entonces, lo número uno, la tierra, donde se van a construir. Es sorprendente que hoy en día todavía hay problemas de que ese terreno se vendió 4 o 5 veces, ¿no? Entonces, terminan adquiriendo, construyendo sobre algo que tiene un problema de tierras gravísimo, que no se sabe quién es el propietario. Entonces, pues número uno, revisar tema de propiedad.
quién es el propietario del terreno, garantizar que sí estés adquiriendo bien, que no tenga problemas legales, que no esté revendido, que no tenga gravámenes por ahí desconocidos, ¿no? Eso es lo primero. Segundo paso, pasando de ese tema de tierra, ahora sí revisar el tema uso de suelo, ¿no? Sí. ¿Qué me permite? Y este es un tema importante, ¿no? Uso de suelo. ¿Qué me permite este terreno conforme a la norma actual? Si es suficiente para tu desarrollo, adelante, ¿no? Inicia todo el proceso. Si no es suficiente para tu pretensión, no pasa nada. Puedes ir avanzando, pero es muy importante tomar cartas en el asunto desde el inicio, ¿no? No hay que iniciar una torre, no hay que iniciar un desarrollo, o sea, parque industrial, un habitacional horizontal, el desarrollo que sea una plaza. No hay que iniciarlo a ejecutar, sino hasta tener ese uso del suelo que tú buscas, y hay caminos, ¿no? Como lo platicamos en el podcast anterior, está el tema de un recurso de reconsideración o algunos otros mecanismos para tú acercarte con la autoridad, para acercarte con las asociaciones de vecinos y más, y es la realidad urbana de este terreno es tal, entonces nos da para tener un mayor impacto en COSPUS, IDE, todas estas cuestiones, pisos, y obtener esa actualización. Actualizando tu uso de suelo a través de los mecanismos legales, ya posicionas tu desarrollo ya en una posición de seguridad jurídica, tanto para ti como constructor, de que tienes más certeza de poder desarrollar con claridad, sin problemas, y tú también como adquirente, o sea, y como inmobiliaria que lo comercializa, va a poder tener la certeza de que su adquisición no va a tener problemas, ¿no? Va a ser respetada por el ayuntamiento, va a ser respetada por los vecinos, va a tener los servicios necesarios, ¿no? Entonces, uso de suelo importantísimo, importantísimo. El uso de suelo dentro, o sea, para que un fraccionador levante una torre o su fraccionamiento, su proyecto, obviamente tiene un proyecto de ese, antes de cualquier otra cosa, antes de decir, si lo hacemos, se trabaja a veces hasta un año, perdió en ese proyecto, y intervienen muchísimas personas. En ese momento también intervienen ustedes en cuanto a toda esta legislación, o es posterior a que ellos ya lo decidieron. Lo ideal es intervenir antes. Evidentemente hay una etapa previa cuando están haciendo ese negocio en particular, ese desarrollo, ese punto que su proyecto se llama. Nos gusta ese terreno, ese proyecto, como tú lo dices, ¿no? Entonces empiezan las ideas, y conforme empiezan luego las ideas hay que revisar lo jurídico, ¿no? Entonces sí es importante tener esa atención desde ese punto. ¿Para qué? Para que el proyecto pueda salir a flote con el menor número de problemas posibles, ¿no? Ya revisé mi terreno, todo está bien, ya hice su uso de suelo, ¿qué sigue? Recursos y estructura legal, ¿no? Entonces, tanto del tema como del adquirente y como el desarrollador o el inversionista, hay que revisar que el desarrollador tenga recursos y él también asegurarse del mecanismo de recursos. Son recursos propios de la empresa, una empresa con un renombre muy importante, perfecto, ¿no? No es una empresa con 30, 50, 70 años de historia, no pasa nada, pero ¿dónde viene el apalancamiento, no? Créditos puente de banco, perfecto, tiene un pool de inversionistas de muchos años a través de fideicomisos, perfecto, ¿no? Terreno en aportación, o también, pues, hay que decirlo, ¿no? Pues hay los casos problemáticos que, pues, no tienen un renombre, un respaldo, y pues quiere financiarse exclusivamente con las preventas. Cuidado, ¿no? Cuidado tanto para el desarrollador, que se vale, ¿no? Al final, mientras todo salga bien, pero es el riesgo, ¿no? Si tu preventa no sale como tú lo esperabas, pues te vas a quedar en un nuevo proyecto y tienes contratos firmados y son problemas legales para ti. Claro. Y pues para el adquirente, pues también es un problema, porque está bien que tienes una defensa, pero pues, ¿en qué te vas a cobrar si el desarrollo no termina, ¿no? Entonces, sí es importante revisar que los recursos estén debidamente, esta es la parte financiera, que esté todo bien planeado para ello. Y lo siguiente es el tema de lo legal, la estructura legal, pero ya como tal del negocio, ¿no?
La parte del desarrollador, que es cada vez más habitual, que si hay alguna aportación, si hay inversionistas, hay que estructurar bien esto. Tenemos que reconocer que está el tema urbano, está el tema fiscal, que es muy importante, está el tema financiero y está el tema legal, ¿no? Entonces, es importante crear una estructura que respete todo esto, porque muchas veces el desarrollador o algún inversionista o alguno de los socios tiene mucho su visión en el tema fiscal, ¿no? Y lo que le importa es evitar el tema fiscal, y está bien, ¿no? Pero por eso puede descuidar temas financieros o temas de certeza jurídica, temas legales, ¿no? Entonces es importante tener eso. O muchas veces hay quien no toma en cuenta el tema fiscal y tiene una estructura legal muy bonita, pero en realidad pues está teniendo un impacto fiscal muy grave que va a impactarte, ¿no? Entonces es importante sí tener un análisis, una asesoría integral para conocer realmente todos los impactos y hacer una buena estructura como desarrollador. Y como adquirente, bueno, pues que los contratos que te está ofreciendo el desarrollador hay que revisarlos con un abogado, los términos sean correctos, que digan que te van a entregar lo que te van a entregar, que te reconozcan tiempos, que si no te van a entregar en tiempo, que existan ciertas cláusulas de protección para ti, para solventar eso, como pago de rentas o un tiempo razonable, todo eso, ¿no? Que tengas tu certeza que lo que estás firmando te va a dar una protección ante un escenario negativo, ¿no? Que para eso son los contratos, ¿no? Si todo sale bien, pues no se necesitan, pero cuando llega el momento del problema, tenemos que tener un respaldo jurídico muy claro para podernos defender. Claro. No, pues yo lo veo sumamente interesante, créeme que los minutos aquí se hacen nada. Sé que tenemos muchísimas otras charlas y te invito a que sigas con nosotros en otros capítulos, a que continuemos con este tema, porque no sé si quieras decir algo para cerrar, ya estamos en tiempo, pero... Sí, creo que y nos va a dar para futuros podcasts como estos, el tema de los permisos, ya entraremos eso más a detalle, que es un tema importantísimo. Sí. Realmente son tantas, como comentábamos al inicio, son tantas regulaciones, tantos permisos, que es importantísimo que se tengan todos y son temas muy complicados. Entonces vale la pena ahí entrar al detalle de qué es toda esta regulación, qué hay, qué se requiere, en qué momento, en qué términos, ¿no? Okay. Oye, Eric, y si en esos mismos permisos, en esa siguiente charla, nos dices en qué nos ayudaría tú y tu empresa para toda esta situación. Sí, claro, y sobre todo identificar los más sensibles, ¿no? Siempre hay el más complicado de obtener y el más relevante. Entonces me parece bien que entremos a ese tema particular para detallar qué es lo que se requiere, cómo se requiere, qué hay que fijarnos, qué hay que evitar, qué hay que procurar. El proceso en sí, ya. El siguiente tema no se lo pierdan. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Síganos en nuestras redes sociales, no olviden, estamos en Facebook y en Spotify, como Mío Podcast. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final de otro capítulo. Conoce más a través de nuestra página web www.mioac.com. Los esperamos en un episodio más de Mío Podcast.